nombre es Frank Walter Campos García. Yo soy médico neumólogo pediatra, egresado de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He hecho la especialidad en la Universidad Ricardo Palma y la subespecialidad por la Universidad San Martín en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es asma 2, como lo he mencionado. La primera parte constó de lo que vendría a ser la crisis asmática, ¿no? Que fue una tanda general de la clasificación para todos los grupos etarios. He decidido, para motivos didácticos y de aprendizaje, dividir todos estos temas de acuerdo a grupo etario. Entonces, el asma 2 lo he comprendido en lo que vendría a ser el diagnóstico y manejo del asma en niños de 5 años a meses, que me parece que es lo más complicado que normalmente enfrentamos en la consulta médica, porque lamentablemente en este grupo etario los sibilantes o los síndromes obstructivos bronquiales se van a presentar por enfermedades respiratorias altas que se complican con una obstrucción de las vías respiratorias bajas. Entonces, no necesariamente porque se presenten sibilantes en este grupo vamos a hacer el diagnóstico de asma, ¿verdad? Entonces, por ese motivo se hace difícil hacer un diagnóstico de asma en este grupo etario y surgen términos que de verdad no deberían existir, como que mi hijo tiene bronquios o como que me han diagnosticado de principios de asma y que me curaron. Y eso en verdad, conforme vayamos a desarrollar la charla, nos vamos a dar cuenta que no existe y que en verdad nosotros deberíamos comprenderlo para poder tener un mejor manejo integral de los pacientes. Dicho esto, la bibliografía que he consultado ha sido la Iniciativa Global contra el Asma del año 2023, PACMED, UpToDate y el SABER, que han sido los lugares donde he consultado y que tienen mayor bibliografía al respecto. Bueno, para comenzar con un poquito de los conceptos básicos, ¿no? Puntos principales en lo que vendría a ser el diagnóstico. Primero, como les había dicho, los sibilantes recurrentes o SOC recurrente ocurren en los niños de 5 años y menos, sin más. O sea, aparecen porque son episodios desarrollados como consecuencia de una infección viral. Para tener en cuenta esto, para entender el concepto, nosotros debemos saber que SOC recurrente significa 3 episodios o más de sibilantes en un año, en 12 meses, para los pacientes. Ahora, la clasificación de sibilantes con el tiempo se ha hecho en varios fenotipos, desde lo que vendría a ser episódicos, transitorios, persistentes, de presentación tardía y de múltiples desencadenantes. Todos estos fenotipos nos van a ayudar a comprender un poquito más por qué lo difícil de poder llegar a un diagnóstico en un paciente asmático y también cómo se van a presentar. Lamentablemente, a nivel terapéutico, por decirlo así, estos fenotipos no van a influenciar mucho en el tratamiento que le vamos a dar. Sin embargo, sí nos van a ayudar a comprender o por lo menos derivar al paciente en su debido momento o iniciar el tratamiento en su debido momento, porque como se darán cuenta, y lo menciono desde estos momentos, todo silbido de pecho debe ser tratado en un paciente menor de 5 años. Todo soplo recurrente debería tener un tratamiento preventivo en un paciente menor de 5 años. Y vamos a justificar el porqué. Hacer el diagnóstico de asma en un niño de 5 años y menor es más probable cuando hay sibilantes no asociados a las ITRA o infecciones del tracto respiratorio alto, cuando hay enfermedades alérgicas o asma en familiares de primer grado, dígase, papá, mamá, hijos del paciente y los hermanos del paciente. Mejoría con la prueba terapéutica de corticoides inhalados de 2 a 3 meses y empeoramiento del cuadro con el cese del mismo. Y esto es algo muy importante. Aquellos pacientes en los cuales nosotros decidamos como médicos darle una prueba terapéutica de corticoides inhalados, va a ser la mejor prueba, inclusive por encima de la función pulmonar, de que un paciente es asmático o me sugiere que va a ser asmático o no. Porque si el paciente mejora, dígase de una tos crónica más de un mes, dígase de sibilantes recurrentes, en esos 2 o 3 meses que yo le voy a iniciar de corticoide inhalado, me está demostrando de que va a responder y que va a desinflamar toda esa vía respiratoria. Entonces es un método y una herramienta muy importante para hacer el diagnóstico. El asma, como ya sabemos, es una enfermedad crónica de la infancia y produce una importante morbilidad, como vendría a ser ausencia escolar, visitas al departamento de emergencia
y hospitalizaciones que muchas veces van a cursar con otras infecciones asociadas cuando el paciente está dentro de las camas hospitalarias. La edad de inicio de síntomas de asma es más temprana en varones respecto a las mujeres, para el conocimiento de todos, y lamentablemente no existe una intervención para prevenir la aparición del asma, por lo cual, le dé lo que le dé, el paciente en el tiempo no se va a curar, ni tampoco vamos a prevenir que aparezca el asma, simplemente vamos a controlar al paciente. Ahora, ustedes saben que existen dos tipos de fisiopatología para desarrollar asma. La primera es la clásica, linfocitos T helper, estimulan a los linfocitos que van a producir interleuquinas, que van a producir a su vez inflamación de la vía respiratoria, van a producir la inmunoglobulina E y luego van a comenzar a producir mastocitos, los eosinófilos y todo lo demás, todo lo que nosotros conocemos a nivel de la etapa de pregrado. También tenemos otra presentación, una presentación en la cual hay una modificación de las vías aéreas, por ejemplo, la disrupción de lo que vendría a ser el desarrollo del pulmón, como la broncohisplasia pulmonar del recién nacido, o de repente por una infección respiratoria severa producida a consecuencia de un virus. Entonces, estas formas de inicio, nosotros lo que vamos a hacer son controlarlas, pero lamentablemente no vamos a poder curarlas y es algo que va en contra de ese término mal llamado principios de asma. Quizás el paciente entonces nunca tuvo asma, sino lo que tuvo es un fenotipo de sibilante transitorio, el cual inició antes de los 3 años y terminó a los 3 años. Fue la historia natural de la enfermedad, nadie lo curó. No existe una medicina que lo haya salvado, un brebaje, por ejemplo, como he escuchado a los padres, de aceite de tortuga, jarabe para ajos, jarabe de cebolla, lo envolví en periódico, le recé, le pasé un cuy, le pasé un huevo. Eso no, es un fenotipo transitorio en el cual el paciente presentó silbido antes de los 3 años y se le fue por algún motivo genético antes de los 3 años también. ¿Y qué pasaría si se le fue a los 5 años? No, lo que pasa es que el doctor me dijo esto, pero yo no le hice caso y como vi que la señora se curó, su hijo se curó, entonces yo también le di aceite de tortuga y a él se le fue no a los 3, pero se le fue a los 5 años porque me demoré en hacerle caso a mi vecino. Pero resulta de que eso también está escrito en la historia clínica y es un fenotipo de sibilante persistente, en el cual aparece antes de los 3 años y todavía persiste a golpe de los 6 años, pero podría desaparecer entre los 7 y 8 años. Cosas que están escritas dentro de la historia clínica y que lamentablemente coinciden con la creencia popular y hace que la adherencia al tratamiento no sea la correcta, y eso pasa porque en nuestra consulta y durante la historia clínica no tenemos el tiempo necesario para poder explicarle eso a nuestros pacientes y se van con el concepto diferente porque el tiempo apremia y lamentablemente no podemos explicarle eso. La atopía está presente en la mayoría de los niños cerca de los 3 años de edad y la sensibilización alérgena específica es un importante factor de riesgo para desarrollar asma. Ahora, estos son los famosos fenotipos de sibilantes que le estaba mencionando. Típicamente, los SOP o síndrome obstructivo bronquial están relacionados con una infección del tracto respiratorio alto. Eso ya lo sabemos todos. La pregunta es, viene la mamá y el papá y me dicen, mi hijo es recontra enfermo, ha nacido débil, ha nacido fallado, parece que no sé qué ha pasado, que a cada rato se para enfermando de la gripe y la tos. Lo normal, según la bibliografía, es que pueden enfermarse de 6 a 8 veces al año, inclusive pueden llegar hasta 10. Y en el caso de los adenovirus pueden tener sintomatología respiratoria 21 días. Por lo tanto, es completamente comprensible que un paciente pediátrico pueda pasarse 3 meses de forma continua con tos y con moco, porque se enferma, se sobreinfecta, se sana, va al colegio y otra vez se vuelve a enfermar, porque el sistema inmunológico de los menores de 5 años es como una esponja que absorbe toda la familia de los virus. Y en menores de 1 año inclusive tenemos al virus sincitial respiratorio, que nos va a causar la famosa bronquiolitis asociada con lo que vendría a ser sibilantes y también con sucrepitalis. Estos fenotipos que nos describe la bibliografía adjunta debajo de cada cuadro nos habla acerca de la clasificación basada en síntomas. Tienes un sibilante episódico relacionado con infecciones del tracto respiratorio alto, o de repente tienes una sibilancia desencadenada por efectos múltiples. Me explico. Aquellos silbidos que, por ejemplo, por los cuales nosotros deberíamos de preguntar y que están más relacionados con el asma, durante la consulta es, su niño cuando ríe muy fuerte le comienza a silbar el pecho.
Su niño cuando está en el parque corriendo a toda velocidad comienza a toser. Su niño ha tenido sibilantes o le sirve el pecho o se exacerba la tos durante las noches o a la presencia de la humedad, a la presencia del moho, a la presencia del polvo. Son gatillantes que no están relacionados con infecciones del tracto respiratorio alto. Esos tipos de silbido son los que más me van a sugerir que el paciente es asmático. Y en el caso de las tendencias del tiempo, como ya hemos hablado, sibilante transitorio, que lo hemos ya dicho, sibilante persistente y el sibilante de presentación tardía que aparece después de los 3 años. Ahora bien, de todos estos 3 tipos de sibilantes, el persistente y el sibilante de presentación tardía son los que más relacionados están con asma en niños de 6 años o más. El diagnóstico podría ser cambiante y eso es algo que también lo digo en la consulta. Por si acaso, señor, señora, el asma en menores de 5 años y de 5 años se diagnostica en el tiempo, con las consultas, no es en un punto transversal. Hay que darle seguimiento al caso para ir viendo cómo va, ¿no? Y no se puede usar la espirometría a esta edad. Precisamente como no se puede utilizar la espirometría a esta edad, tenemos otros elementos por los cuales nosotros nos podemos apoyar, que según lo GINA 2023 son patrones sintomáticos. Por ejemplo, los vamos a dividir en 3 características: few have asthma, some have asthma y most have asthma, que vendría a ser poca probabilidad, alguna probabilidad y bastante probabilidad de tener asma. Relacionados con los cuadros que les he estado mencionando, por ejemplo, mi niño se enferma de tos y a veces le sirve el pecho, doctor, pero cuando ya termina o cuando ya se le va el moco, él sigue con la tos todavía, pero menos de 10 días. Entonces, ese será un cuadro no con poca probabilidad de tener asma, ¿no? Que sean 2 o 3 episodios por año y no síntomas entre cada episodio. En cambio, si el paciente tiene una infección respiratoria alta y uno se da cuenta que los signos y síntomas duran más de 10 días, que tiene de 3 a más episodios en el año, empeoramiento durante las noches y que entre episodio y episodio podría haber ocasionalmente un poco de tos, tenemos alguna probabilidad de asma. Y para aquellos pacientes pues que lamentablemente los signos y síntomas son más de 10 días, 3 o más episodios, empeoramiento nocturno y que entre episodio y episodio el paciente persista con tos, persista con sibilantes o con una respiración pesada, como dice la literatura, tienen más probabilidades de tener asma. Estos son básicamente las formas de presentación, los signos y síntomas. La tos generalmente es una tos de tipo crónica, una tos de más de un mes. Es una tos que te describen los padres, así tipo libro en la consulta, donde te dicen, mi hijo está que tose y es a predominio de la noche. O cuando hay humedad también le sale la tos, doctor. Y es una tos que por más que le doy jarabe y le froto el pecho, no sale nada. Como si quisiera salir algo, inclusive a veces siento como un pitido al final de la tos. Entonces, ¿es por qué? Porque la tos no deviene específicamente de la flema que hay en los bronquios, sino deviene del engrosamiento y la inflamación de la pared bronquial. Entonces, cuando nosotros le damos en estos momentos los jarabes tradicionales, como los compuestos mentolados, nebulizaciones con eucalipto, o de repente el jarabe para ajos o el jarabe de cebolla, está demostrado de que duplica o hasta triplica la producción de flema. Entonces la expectoración de la flema es por rebalsamiento, no es porque esté madurando la tos. Entonces la medicina alternativa en estos pacientes está contraindicada, por si acaso. Wheezing o sibilante, ¿no? Que ese era recurrente, que ya lo hemos hablado, más relacionado con episodios no asociados a infecciones del tracto respiratorio alto, dificultad respiratoria, reducción de la actividad, pasado o historia clínica de familiares con antecedentes de enfermedades alérgicas, él mismo que tenga enfermedades alérgicas, más que nada con parientes de primer grado. Y lo más importante, y que lo he señalado en el cuadro clínico, responden a la terapia empírica o a la prueba terapéutica con corticoides inhalados. Pues, ¿no? Ahí, cuando responde, es un buen signo de que estamos acercándonos al diagnóstico de asma. Lo que ya les he mencionado a lo largo de toda esta exposición son algunas preguntas que normalmente se hacen en los pacientes, que ya los pone acá el GINA del 2023, ¿no? El niño tose
o le sirve el pecho cuando está expuesto a olores fuertes. Olores fuertes, por ejemplo, humo de cocinar con leña, desinfectantes, aromatizantes, perfumes, ¿no? Humedad, moho, polvo. Cuando tú ves eso y la paciente y la mamá te dice sí, entonces nos acercamos al diagnóstico. El niño se detiene porque en sus actividades normales de jugar, porque está que tos y le sirve el pecho, te dice que sí, nos vamos acercando al diagnóstico. Son cosas que nosotros deberíamos preguntar y principalmente, como lo hice en las 3 primeras líneas, debemos asegurarnos de que es un verdadero silbido de pecho. Ahora todos tienen un celular, todos pueden ver YouTube, todos pueden ver Instagram, todos pueden entrar a sus redes sociales. Entonces, no hay motivo por el cual no filmar o grabar el sonido de los pacientes al momento que están haciendo estos ruidos, ¿no? Entonces, se le puede pedir a la familia, si es que hay duda de que si es silbido o no, que lo filme o que grabe el sonido para determinar si hay o no, o si eso no es un silbido. Las características entonces: silbido, tos, dificultad respiratoria y comportamiento social. Ya sea por el silbido, que es el más común, se debe corroborar que no está asociado, vuelvo a repetir, a infecciones del tracto respiratorio alto. La tos no productiva, a predominio nocturno, se empeora con el ejercicio, cuando ríe o cuando llora. Dificultad respiratoria y, lamentablemente, el hecho de que un paciente no pueda jugar, no pueda correr, no pueda hacer sus actividades, empeora lo que vendría a ser su desarrollo y su relación con los demás niños. Entonces, es un paciente que está limitado. Y al estar limitado y no poder hacer ejercicio, tampoco va a desarrollar su función pulmonar o su capacidad pulmonar como debería desarrollar cuando un niño está sin estos tipos de problemas. Estas son las pruebas para confirmar el diagnóstico, en un resumen pequeño. Tenemos el ensayo terapéutico, que es el que más recomiendo yo. ¿Por qué? Porque tú no tienes a la mano una fracción expirada de óxido nítrico. Tampoco tienes a la mano un test de sensibilización alérgica. Quizás sí los tengas acá en Carita Feliz, pero no los puedes tener en Chulucanas o no los puedes tener ni siquiera en Lima, ni siquiera en el Instituto del Niño de Breña, que tienen un solo fracción expirada de óxido nítrico y a veces se malogra. Entonces, literal, no lo tienes en todos lados. Por lo tanto, el ensayo terapéutico es una muy buena forma de poder acercarte al diagnóstico, iniciar sus 2 o 3 meses del corticoide inhalado a baja dosis en un paciente con sospecha de asma y ver si mejora o no mejora. Luego tenemos al test de sensibilización alérgica, como el Skin Prick Test y la inmunoglobulina E. Es muy, como quien dice, relacionado la inmunoglobulina E con la presentación de un cuadro asmático. Normalmente un paciente tiene niveles de menos de 20 de inmunoglobulina E o 50, dependiendo del laboratorio. Pero imaginemos un paciente en el contexto en el cual no está resfriado, no está intoxicado, no tiene ningún evento alérgeno y le encuentras una inmunoglobulina E de, por ejemplo, 1500. Es un paciente que vive con la inflamación, camina con la inflamación, y es algo que le explico a los padres. Nosotros, como neumólogos pediatras, no damos el tratamiento por lo que usted ve, sino damos el tratamiento por la inflamación que tiene el paciente en las vías aéreas. Si yo le encuentro ahorita silbido o no silbido a su niño, es independiente del tratamiento que yo le voy a dejar, porque el objetivo es disminuir la inflamación de las vías aéreas. Usted, y esto es algo que siempre repito en mis consultas, puede ver a su niño cantando, bailando, recitando, completamente sano, y él vive con una inmunoglobulina E de 2000, y él vive con una inflamación de la pared bronquial. Es por ese motivo que les damos el tratamiento. La radiografía de tórax es para descartar que tenga una patología asociada. El test de función pulmonar, bueno, no se puede hacer una espirometría. Se han reportado casos en los cuales se puede hacer espirometría hasta los 3 años, a partir de los 3 años, perdón, con un entrenamiento muy seguido. Pero lamentablemente acá no lo vamos a poder hacer. La espirometría la hacemos a partir de los 5 años para arriba, porque la madurez del sistema nervioso central de los pacientes le permite obedecer y ejecutar las maniobras espirométricas que nosotros buscamos. Pero también podemos tener o apoyarnos en el test de óxido nítrico. El test de óxido nítrico es una importante herramienta para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque no necesita entonces que el niño obedezca a nuestras órdenes. Se va a hacer con el volumen tiral del paciente. Y acá nosotros vamos a tener que medir las partículas por billón de lo que vendría a ser el óxido nítrico. Resulta que el óxido nítrico normalmente se encuentra en nuestro organismo,
y tiene beneficios fisiológicos como la broncodilatación, producción de surfactante, secreción de moco, estimulación de la motilidad señal, neurotransmisor, efecto antiinflamatorio. Pero eso es a concentraciones mínimas. Cuando el paciente tiene una inflamación intrínseca de las vías respiratorias, el óxido nítrico va a aumentar, y es por eso que más de 35 partículas por millón se considera positivo, dentro del contexto en el cual el paciente no puede estar resfriado o no puede haber tenido un resfrío común hace menos de 4 semanas. Tiene que ser un paciente el cual no ha tenido una infección del tracto respiratorio alto más allá o dentro de las últimas 4 semanas. No puede estar así. Se realiza con el volumen vital del paciente y es capaz de predecir la respuesta a los corticoides porque evalúa de forma eficaz la inflamación. Hablando entonces de aquel fenotipo de asma relacionado con las características clásicas de linfocitos T helper, los mastocitos, los eosinófilos y la inmunoglobulina E. Si nosotros hablamos del otro fenotipo de la modificación de las vías respiratorias, como en el caso que ahora recientemente se ha descrito, asma por COVID, o sea, infecciones fuertes que pueden modificar todas las vías de conducción, ya esto no sería útil para nosotros. Pero, gracias a Dios, para los menores de 5 años y de 5 años, generalmente la vía de inflamación más frecuente sí puede ser evaluada por el feno o la fracción expirada de óxido nítrico. Ahora bien, acá tenemos, por ejemplo, los predictores, que es otra forma o otra herramienta para poder diagnosticar el asma. Tenemos el de Leicester, tenemos también el de PIAMA y tenemos el famoso índice predictor de asma o el IPA, ¿verdad? Les he traído el IPA original y les he traído el PIAMA. Cada uno tiene sus criterios mayores y criterios menores para poder sugerirme. ¿Qué significará entonces que el IPA es positivo? Que tiene 7 veces el riesgo de desarrollar asma a los 6 años con respecto a un paciente que no tiene un IPA positivo. Eso es lo que significa. No es que te dé diagnóstico, sino es que te está diciendo que el paciente tiene 7 veces más el riesgo de desarrollar asma a los 6 años. Existen entonces criterios mayores y menores. Yo me inclino más por el IPA, ahorita les voy a decir por qué, dado de que la bibliografía y todo lo que vendría a ser la historia clínica, me es más fácil sacar los datos del IPA que otros scores. Ahora miren, el IPA no se puede aplicar en cualquier niño. El IPA se aplica en el contexto de un SOCO recurrente. Un SOCO recurrente o sibilancias recurrentes, 3 episodios a más en 12 meses. En esos pacientes, y que sea menor de 3 años, aplicas lo que vendría a ser el IPA. Originalmente, Castro Rodríguez en el año 2000 creó este índice predictor del asma a partir de una cohorte de Tucson en Estados Unidos. Él no tenía entonces las herramientas necesarias en su país, así que lo que hizo fue agarrar y coger una cohorte de otro país y estudiarlo. Y con esto pues avanzó años en lo que vendría a ser el estudio de asma, inclusive describiendo fenotipos de niños que en un principio, a pesar de ser asmáticos, no desarrollan sibilantes hasta etapas tardías. Pero bueno, en el IPA, por ejemplo, tenemos criterio mayor, diagnóstico médico de asma en alguno de los progenitores, diagnóstico médico de eczema. Criterios menores, diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfríos y eosinofilia en sangre periférica mayor a 4%. Para que sea positivo el IPA puede ser un mayor o 2 menores. Este es el IPA modificado, que fue en el año 2004. Al principio teníamos en el 2000 teníamos un IPA normal y luego teníamos un IPA modificado, en el cual ya se incluyen otros criterios. Criterio menor, sibilancias no relacionadas a catarros, eosinofilia en sangre periférica mayor a 4%, presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años, alergia a la leche, huevo o frutos secos. Y en los criterios mayores se pone asma en los padres, diagnóstico médico de eczema atópico y sensibilización a un alérgeno. Ahora, a raíz de que se comenzaron a crear otros tipos de predictores del asma, entonces Castro lo que hizo fue crear un estudio en donde comparaba todo lo que vendría a ser los predictores de asma, el PIAMA, el Ising and Whiff, y lo que vendría a ser el índice predictor del asma. Si ustedes se dan cuenta acá en la diapositiva, nosotros tenemos que el índice predictor del asma tiene una sensibilidad de 22%, y acá en el PIAMA estamos en 60%. Entonces ustedes me dirán, pero entonces ¿por qué, doctor, usted se inclina por el IPA?
Porque la especificidad acá aumenta lo que vendría a ser 97% en todos los grupos etarios, mientras que en el otro estamos en 76%. Y un score o un índice predictor se caracteriza porque tiene un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. Entonces acá él demostró que sigue siendo una herramienta útil para poder hacer una predicción de asma a los niños a los 6 años de edad. Entonces me inclino un poco más por el IPA debido a esta bibliografía. En los diagnósticos diferenciales tenemos a sibilantes recurrentes, reflujo gastroesofágico, que es algo muy importante. La historia clínica de un reflujo gastroesofágico que nos puede confundir con un asma ocurre en el contexto de un paciente con enfermedades neurológicas, como hipotonías, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, ¿no?, que podrían estar relacionados con un reflujo gastroesofágico. También, si tenemos duda, podemos iniciar una prueba terapéutica con inhibidor de protones, como vendría a ser el omeprazol. Pero usualmente esto va de la mano con otro tipo de comorbilidades. Ahora, aspiración de cuerpo extraño cuando tenemos sibilantes asimétricos en una sola parte del pulmón y asociado a eventos agudos, ¿no?, repentinos. Bronquitis persistente bacteriana, traqueomalacia, tuberculosis que es la gran imitadora, enfermedades cardíacas congénitas. Lo que pasa es que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva podrían desarrollar sibilantes. La cardiomegalia puede comprimir las vías respiratorias y también desarrollar sibilantes. La traqueomalacia y la broncomalacia y la traqueomalacia también pueden ser característicos distractores. La diferencia es que estos cuadros no van a mejorar con la prueba terapéutica de corticoides inhalados y tampoco con los beta-2 agonistas. Fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, anillo vascular, que en muchos casos se han encontrado que están comprimiendo, por ejemplo, la vía aérea y al momento de ser pulsátil y la TIR, hacen ese efecto de sibilante. Displasia broncopulmonar e inmunodeficiencia, que también está relacionado con la presencia de sibilantes por la modificación de las vías aéreas o las vías de conducción. ¿Cuáles son las principales indicaciones para referir al paciente a un mayor estudio? Falla de crecimiento, presentación de síntomas de forma muy temprana, vómitos asociados con síntomas respiratorios, sibilantes continuos, falla para responder a las medicaciones, no asociación de síntomas con detonantes comunes, dedos en palillo de tambor, hipoxemia fuera del contexto de la enfermedad viral. Ahora sí, llegamos a lo que vendría a ser el manejo de asma en niños de 5 años a menos, y creo que esto es lo que más nos importa porque es lo que normalmente nosotros prescribimos o recetamos a estos tipos de pacientes. Primero que nada, un repaso de lo que vendría a ser el GINA, que nos habla acá en su versión original. Debemos buscar en el tratamiento alcanzar el nivel óptimo de los pacientes. Si bien es cierto, antes había una clasificación de intermitente, persistente, ¿no?, todo eso, ahora, para una mayor practicidad del control de asma, los dividimos en 3 categorías: bien controlada, parcialmente controlada y no controlada. ¿Por qué me inclino ante esa clasificación? Porque basta con hacer 4 preguntas para yo poder evaluar y ver si el paciente está bien controlado o no, como vamos a ver más adelante. Ahora, independientemente de si el diagnóstico de asma ha sido hecho, uno debería tratar al paciente con beta-2 agonistas. ¿Por qué motivo? Se ha demostrado mediante los estudios de que aquellos pacientes que tienen sibilantes recurrentes y que están constantemente visitando el departamento de emergencia, hospitalizándose, tienen una reducción de la función pulmonar. Hay consecuencias. Además, se exponen exponencialmente a los corticoides sistémicos, que también están relacionados con efectos adversos como la disminución de la talla de 3 a 5 centímetros a los 18 años, la talla lineal. Yo les cuento de que por más que he estado buscando la bibliografía acerca de cómo son los efectos del corticoide inhalado respecto a la talla lineal en los 18 años, he encontrado de que disminuye en promedio 1 centímetro los primeros 5 años de vida. Pero de ahí no hay efecto alguno en utilizar los corticoides inhalados a largo plazo con respecto al crecimiento. Entonces, si tengo por un lado a un paciente al cual le voy a disminuir solo 1 centímetro en promedio, y esto es hacia los 18 años de talla lineal, y tengo por otro lado a una serie de efectos adversos sistémicos como la desmineralización de los huesos, retraso del crecimiento, disminución de la talla lineal, etc.,
Entonces me inclino por el tema de los corticoides inhalados. Aparte que también he traído bibliografía en el cual habla de la equivalencia de la budesonida inhalada respecto a los corticoides que nosotros normalmente prescribimos en la emergencia. Agitar el inhalador varias veces. ¿Por qué? Porque el inhalador es una cámara que tiene solutos y solventes. Y así como, por ejemplo, un vaso con sal, si lo dejas mucho tiempo, la sal precipita y se cae al fondo. Al momento de sacudir, mueves las partículas y homogenizas ese dispositivo. Entonces tú lo unes con la aerocámara y haces un puff. El paciente, según la bibliografía, tiene que respirar 8 veces de manera profunda. Doctor, pero no se deja y llora. Yo le digo, señora, mejor, le digo así. ¿Cómo que mejor, doctor? Porque llora y dice, ¡guau! ¡guau! Inhala mejor el medicamento. A mí me sirve. No sé si ustedes también, pero a mí me sirve. Cuento 8 respiraciones profundas. 8 respiraciones profundas y después de eso puedo descansar, según la bibliografía, entre 15 a 30 segundos. Poyot, que es un fisiólogo, al momento que desglosé la bibliografía del GINA, en la cápita 785 dice de que aquellas personas que de repente tienen mucho paciente, o de repente, por ejemplo, estamos en la emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde vienen 150, inclusive hasta 170 pacientes por guardia, y tú necesitas darle un ciclo de inhalación. No vas a esperar entonces los 30 segundos o los 40 segundos, porque los pacientes están que vienen así por montón en la emergencia, y eso va más para la pediatría en específico. Entonces, Poyot te dice que podrías esperar hasta un mínimo de 15 segundos entre puff y puff. Pero recuerda entonces, agitar el inhalador, unirlo con la aerocámara y hacer un puff y respirar 8 veces de manera profunda y descansar 15 segundos para iniciar el siguiente puff. Si no estás apurado, puedes esperar hasta 30, está bien. 15, 20, 25 o 30, está bien. Entre puff y puff. Ahora bien, ¿por qué se recomienda entonces lo que vendría a ser la aerocámara y el dispositivo? La aerocámara reduce la pérdida del medicamento. Según Poyot, que es un fisiólogo, no es un médico, es un fisiólogo, habla de que la pérdida del medicamento a través de la aerocámara es de aproximadamente 20 a 40%. Y si tú, por ejemplo, le indicas al paciente estas nuevas aerocámaras como son Vortex o la Aerochamber, disminuyes aún más la pérdida del medicamento. Ahora, ¿saben ustedes cuánto se pierde de medicamento en la nebulización? Casi de 60-70% del medicamento se pierde en la nebulización. Entonces, esa idea de que mejor es nebulizarlo con respecto a inhalarlo, está completamente errada y se demostró a raíz de la pandemia cuando nadie quería nebulizar. Y a la mala tenían que inhalar. Ahora, el tema es que, como hemos hablado anteriormente en la crisis asmática, las dosis a veces no son las correctas que damos. Para todo paciente le damos 2 puff cada 10 minutos, que es un ciclo que se armó de forma arbitraria en un congreso internacional en Argentina. Pero la bibliografía verdaderamente apoya que son un número de puff cada 20 minutos por 3 veces. Y ese número de puff va a depender de la edad del paciente. 5 años a menos, de 2 a 4 puff. Más allá de los 5 años podemos inclusive de 4 a 8 puff, sin miedo alguno. Entonces, si no damos una correcta dosis, no está de más lo que dice la mamá. Es cierto, porque como lo nebulizamos, definitivamente vamos a darle más dosis que en la inhalación porque tenemos miedo a subir el puff. Entonces, si tiene el paciente la oportunidad de utilizar esas aerocámaras, sería bueno. ¿Para qué? Para que no haya mezcla del aire inspiratorio con el aire expiratorio. Ahora bien, es importante conservar la capacidad del ejercicio de los niños porque forma parte de su desarrollo. Es algo importante para los pediatras. Quizás no es importante para las otras especialidades, disculpándome si hay alguien de otra especialidad, pero para los pediatras sí es muy importante que el niño juegue, que el niño se desarrolle, que interactúe. Y si cada vez que él va a correr y va a competir con sus amigos y va a estar con tos y va a tener que parar su juego para regresar a su casa porque le falta el aire, estamos interrumpiendo el desarrollo de un niño. Y eso no puede ser. Eso no está permitido en pediatría. Se debe comprender el objetivo de los padres, cuidadores, ya que no siempre será el mismo del personal de salud. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado pedir a la señora o al señor, sea papá o mamá, que trae al niño a la consulta,
que para la próxima vez regrese con la trabajadora del hogar. Me ha pasado que he pedido que regrese con la abuela, con el abuelo, con el suegro, con la suegra, porque le pregunto a los padres y no saben nada de los síntomas. Sociedad moderna, papá, mamá, abogado, abogada, ingeniero, ingeniera, trabajan todo el día. Regresan a la casa a las 6, 7 de la noche. No saben nada del niño ni lo que ha pasado durante el día. 1. Sentimiento de culpa por no estar al costado de su niño. Ven, hijito, vamos a comer helado, vamos a comer dulces, vamos a comer eso. Principal comorbilidad, obesidad infantil. Hay fenotipo de asma descrito por la obesidad infantil, disminución de la capacidad pulmonar. Entonces, si nosotros vamos a llegar de frente a engreír, cuando previamente yo le he dado una indicación a los cuidadores verdaderos acerca de cómo deben manejar el asma, ahí estamos chocando. Por lo tanto, en muchas consultas he tenido que decir que vengan todos los que participan del cuidado del niño, ya sea la empleada del hogar, que tiene miedo a no darle lo que quiere el niño porque la van a despedir de su trabajo, ya sea la abuela, la suegra o los mismos padres o los cuidadores. Entonces siempre debemos tomar en cuenta el objetivo de todas las personas que rodean al niño. Evaluación, ajustar el tratamiento. Como le digo a mis pacientes, el manejo del asma no es estático, es dinámico. Puede subirse la dosis, bajar la dosis, suspender el medicamento, cambiar el medicamento, revisar la respuesta y evaluar constantemente las habilidades del cuidador, las habilidades de cómo están haciendo el tratamiento. De la nada en la consulta: señora, ¿y cómo le está dando el salbutamol? Como usted me dijo, doctor. ¿Cómo pues? Un ratito, voy a llamar a su papá porque él sabe. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que incidir, ser punzantes en ese aspecto, porque la adherencia, la falta de adherencia es la principal causa de que el paciente deje el tratamiento y luego diga: esa medicina no funciona. Ahora miren ustedes qué fácil es resumirlo y evaluar todos estos síntomas en una encuesta. Le haces 4 preguntas al paciente. Primero: señora, ¿su niño tiene síntomas más que unos minutos, más de una vez a la semana? ¿Sí o no? Punto. Señora, ¿su hijo o hija se levanta constantemente en las noches por tos, silbido o dificultad respiratoria? ¿Sí o no? Punto. ¿Su hijo o su hija tiene limitaciones al momento de hacer las actividades físicas como correr, cuando llora comienza a toser, cuando ríe comienza a toser? ¿Sí o no? Punto. Y luego vemos si ha utilizado salbutamol más de una vez por semana. Si tiene entonces nada de las preguntas que he hecho, bien controlado. Si tiene 1, 2, parcialmente controlada, y si tiene 3, 4, no controlada. En base a esto yo voy a modificar mi terapéutica, aumentando la dosis del corticoide al lado o cambiando el medicamento. Y tengo que ver los factores de riesgo. Por ejemplo, señora, ¿usted dónde vive? Bueno, yo vivo en la chacra, doctor. ¿Y usted cría pollos, aves de corral? Sí, doctor. ¿Y su hijo o su hija va con usted? Sí. ¿Por qué pregunto esto? Porque las heces de aves, cuando se secan, forman como un polvo. Y ese polvo tiene el aspergillus fumigatus, que es un principal componente de sensibilización alérgica en los pacientes asmáticos. Tienes un paciente que con tu tratamiento ha estado mejorando, y de un momento a otro, un montón de crisis. ¿Qué ha pasado? Hay que preguntar. ¿Sabe qué, doctor? Hace 2 semanas han comenzado a construir al costado de mi casa una nueva obra de complejo de departamentos y ha comenzado a botar un montón de polvo, humo, y justo ahí mi hijo ha comenzado a toser. ¿Sabe qué, doctor? Como mi hijo tenía que irse a su excursión, le echaba un repelente en todo el cuerpo porque tengo miedo al dengue, y justo ahí ha comenzado a toser. Entonces hay que hacer ese tipo de preguntas para llegar al diagnóstico. Las cucarachas ahora están desarrolladas con eventos gatillantes y alérgenos al broncoespasmo. Entonces, la higiene y la limpieza de la casa también está relacionada como un gatillante para desarrollar broncoespasmos. Y lógicamente, la pobre adherencia al tratamiento. Preguntar: ¿cómo le está dando? ¿Quién le está dando? Señora, a ver, dígame, ¿cuántos PAP le está dando? He visto casos en los cuales la mamá, señora de 60 años, era la abuela que venía trayendo a su nieto de 4 años. Como ella no sabía escribir, entonces lo que hacía era hacer que su
hermanita de la paciente, que tenía 8 años, le escribe en un cuaderno el plan terapéutico que ella estaba ejecutando. Y me dijo, doctor, mire, yo no sé leer, pero acá he hecho un cuaderno y mi hijita cada vez que yo quiero leer el tratamiento, ella es la que me dice y ahí está. Entonces, es bonito ver a un paciente que es responsable y te hace un plan terapéutico y lo escribe en un cuaderno, como esa iniciativa de querer manejar bien a su niño, ¿no? Ahora, ¿alguno de ustedes sabe quién es Sir David Jack? ¿Lo han escuchado? Lo puse porque me dio curiosidad colocarlo acá en la diapositiva. Sir David Jack, en el año 1968, sintetizó el salbutamol. Gracias a él, nosotros tenemos el salbutamol actualmente. Recién fue reconocido después de 20 años, porque los premios siempre llegan después de que uno hace las cosas. En 1988 le dieron el premio Pixar, si no me equivoco, para este señor, un talentoso, un genio de la época, farmacéutico, no fue médico, fue un farmacéutico. Y bueno, sintetizó el salbutamol. Gracias a él podemos manejar a nuestros pacientes con una terapia de rescate, porque el salbutamol lo debemos entender así, como una terapia de rescate. No es una terapia curativa, es una terapia, vuelvo a repetir, de rescate. Siempre le digo a los padres, es como señora, si yo estuviese caminando, saliendo de Carita, me tropiezo por la escalera y me rompo la pierna. Y viene mi colega y me pone un diclofenaco. ¿Me va a calmar el dolor, pero mi pierna se ha reparado? No. Eso es una terapia de rescate. Debo escoger la medicación ideal para los niños de acuerdo a un buen control y con una estrategia farmacológica que me permita que lo menos sea más. Siempre pensando en esa idea. Tiene que ser eficaz, efectivo, seguro, disponible y barato para yo poder llegar a un buen control del paciente asmático. Eficaz porque, bueno, hace todo lo posible por llegar a los objetivos. Efectivo porque cura la enfermedad. Seguro porque no causa otra comorbilidad. Y disponible y barato por las razones de nuestro país, que somos un país en vías de desarrollo y necesitamos que el paciente llegue al medicamento. Todo sibilante debe ser tratado, ya lo habíamos mencionado antes, y estos son los famosos pasos que te da el GIR. A diferencia de 6 a 11 años y de 12 para arriba, y adultos, en los niños de 5 y menos tenemos solo 4 pasos. El primer paso, hay una insuficiente evidencia para darle un tratamiento de forma preventiva, pero sí, por si acaso, está probado que tú puedas darle corticoides inhalados de forma episódica. ¿Cómo es esto? Siempre, a lo largo de todos los 4 pasos, tú puedes darle la terapia del beta-2 agonista, o sea, la de rescate. Eso está permitido en los 4 niveles. En el primer nivel, por ejemplo, tienes un paciente el cual no cumple con el criterio de socorro recurrente, que era 3 episodios a más en un año. Tiene solamente 1, o tiene 2. Entonces lo que tú haces es, como no tienes el respaldo científico para iniciar un tratamiento preventivo, le podrías indicar a tu paciente, en este paso, darle corticoide inhalado por un periodo corto, 7, 14 días, durante lo que dura el episodio de infección respiratoria alta, junto con el beta-2 agonista. Por otra parte, cuando llegas al paso 2, es porque tienes un SOP recurrente, 3 episodios de obstrucción bronquial en un año. En este punto, y quiero que todos grabemos este concepto, en este punto no se le puede permitir al paciente irse sin la terapia preventiva. Eso ya está establecido. 3 episodios bronquiales de obstrucción bronquial o sibilantes recurrentes en 12 meses es criterio para iniciar una terapia preventiva, o basta uno que haya motivado la hospitalización. Eso siempre hay que tenerlo presente para todos ustedes. Paciente pediátrico de 3 años que de un momento a otro tiene obstrucción bronquial, termina en UCI hospitalizado, no puede salir de alta sin la terapia preventiva. Paciente pediátrico de 2, 3, 4 años que viene por 3 episodios de obstrucción bronquial en 12 meses, no puede irse de la consulta o de la emergencia sin la terapia preventiva. Entonces, hasta este punto, todos como pediatras deberíamos darle el corticoide inhalado sin temor en un paciente que tiene 3 episodios bronquiales de obstrucción bronquial en un año. Ahora, la evidencia dice que hay que comenzar con corticoides inhalados a dosis bajas. Y esto es algo que yo debo mencionarles porque más adelante va a influenciar mucho en la elección del corticoide inhalado.
También podríamos darle los leucotrienos, como el Montelukast. Ese Montelukast viene de 4 miligramos en sobre, 5 miligramos paleta masticable, 10 miligramos. Ya sabemos todos, por el tema de pregrado, es lo que actúa como un antagonista del receptor de los leucotrienos. Sin embargo, esta terapéutica puede causar vómitos, cefalea, alteraciones del comportamiento, ¿no? Entonces, todas estas cositas de acá tenemos que preverlas porque es población pediátrica. Entonces, la evidencia nos dice de que lo primero que apoya es el corticoide inhalado a bajas dosis. No, doctor, no quiero darle corticoide inhalado porque eso le causa dependencia. Para eso es toda esta charla, se le explica al paciente todo lo que les he explicado a ustedes. No, doctor, pero es que es mucha medicina. Y ahorita vamos a ver si es verdaderamente mucha medicina o no en las siguientes diapositivas. En el step 3 tú duplicas la dosis de corticoide inhalado. Y en el cuarto sigues con tu controlador y puedes asociarle más terapéutica. Pero generalmente, si no responde muy bien, tienes que considerar descartar otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, un paciente que no responda, que tenga sensibilidad a las aspergilos fumigatos. Un paciente que no responde, que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tienes que ir descartando otras posibilidades si no responden a la terapia con mayor nivel de evidencia. Step 1. Episodios que no cumplen con SOR recurrente, corticoides inhalados de forma episódica durante las infecciones respiratorias. Step 2. Ya cumple con SOR recurrente. Le iniciamos el corticoide inhalado a dosis bajas. Step 3. Podemos duplicar la dosis del corticoide inhalado. Step 4. Agregamos corticoide inhalado a el Montelukast, o podemos darle otras terapias, bueno, que ya a este nivel ya es un tema de neumología pediátrica, que inclusive podemos mezclarlo con vitamina D, vitamina C, o podemos darle acitromicina en ciclos de on-off, pero ese es un tema ya propio de neumología pediátrica. Podría decirse que con respecto a pediatría en sí, podríamos llegar hasta el step 3. Si no responde, ya estaríamos tentados a que lo maneje un neumólogo pediátrico. Esto es lo que yo les quiero explicar. Muchas veces hemos encontrado pacientes con fluticasona desde el año de vida. Hemos encontrado con pacientes con beclometasona desde los 2 años de vida. ¿La bibliografía apoyará esto? Para comenzar, las potencias de los corticoides inhalados van a estar en un ranking, por decirlo así. La mometasona, muy poderoso, y la fluticasona está en segundo lugar de potencia. O sea, en segundo lugar de potencia. La budesonida es uno de los últimos. Ah, ya, doctor, entonces le voy a dar fluticasona a todos. No, porque el concepto de menos en pediatría es más. Porque si tú le das menos y tienes el mismo efecto y menos efectos colaterales, ese es el mejor medicamento, así el otro sea potentísimo. Y por eso es que la beclometasona es de 5 años para arriba. Darle beclometasona a un paciente de 5 años o menos es porque lo vas a encontrar en algún momento porque no tienes otro fármaco que darle y estás en chulucanas de repente y solo tienes budesonida y a veces se acaba. Entonces, si por ahí te regalan beclometasona, podrías pensar en darle, pero con tu conciencia de que el doctor Campos te dijo que la beclometasona está recomendada con nivel de evidencia de 5 años o más. La budesonida está recomendada para niños de 1 año y hasta más. Y es por eso que doy budesonida a mis pacientes de 5 años a menos. Quizás de repente en la consulta mis internos o los residentes me pueden decir, pucha, el doctor da budesonida a todos. Esta es la justificación, por si acaso. No es que a mí se me dé la gana que yo lo recomiende así, sino que la budesonida está recomendada de 1 año para arriba. Y la fluticasona de 4 años para arriba. Entonces, casos extremos en los cuales no tenga la budesonida a la mano y solo tenga beclo o solo tenga fluticasona, podríamos vernos tentados a dar este tipo de medicamentos. Ahora, como les había dicho, ¿será entonces mucho medicamento? Bueno, la bibliografía adjunta que les he traído habla de que la equivalencia de 5 miligramos de budesonida es similar a 12 miligramos de prednisolona según la bibliografía adjunta. Entonces, yo les invito a hacer un cálculo en estos momentos de manera que descansamos un poquito y nos activamos. Miren ustedes, vamos a ver el caso de un paciente que pesa 10 kilos. ¿Está bien? 10 kilos. No sé si podrían, los que tengan celular a la mano, saquen su celular y pónganlo en calculadora.
¿Ya? El paciente pesa 10 kilos, ¿ah? 10 kilos. ¿Cuánto ustedes normalmente le dan de dosis de prednisona o prednisolona a un paciente de 10 kilos por día? 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿verdad, Denis? Entonces, si pesa 10 kilos, 10 por 1, 10 miligramos. Pero como yo le voy a dar, porque está en crisis, ¿le doy cuántos días? 3 ciclo corto, 5 ciclo largo. Vamos a ponerle 5, doctora. 5 por 10, 50 miligramos. Ahora miren ustedes, yo como trato a mis pacientes con budesonida, le doy un PAF cada 12 horas. Uno en la mañana, uno en la noche. Cada PAF tiene 200 microgramos, no miligramos, microgramos. Entonces, 400 microgramos por día, pero le voy a dar 2 meses. 400 por 60, ¿cuánto sale? 24.000, doctor. Y 24.000 entre 1.000, que es la equivalencia a miligramos, ¿cuánto me sale? 24 miligramos, ¿verdad? 24 miligramos. Si yo les estoy diciendo que 24 miligramos es lo que yo le voy a dar en 2 meses, ustedes calculen. Si 5 es a 12, 24 es a ¿cuánto? Si 5 es a 12, 24 miligramos de budesonida, ¿a cuántos miligramos equivale el prednisolona? Más o menos, ¿cuánto? 51, 57, ¿verdad? 57. Entonces miren ustedes, ¿eh? Lo que yo le doy en 2 meses a mi paciente equivale a ¿cuánto? 50 miligramos aproximadamente, 50-60 miligramos que le doy de prednisolona. Entonces, 2 meses de mi tratamiento preventivo equivalen a una visita a la emergencia. ¿Se entendió? ¿Se entendió las repercusiones de lo que uno está hablando? O sea, si mi paciente visita 5 veces la emergencia, ¿a cuánto equivaldría? Equivaldría más o menos a 10 meses de tratamiento. Entonces, ¿dónde está la afirmación de que mucha medicina le estamos dando? No existe. 2 meses continuos de un PAF cada 12 horas, como ustedes mismos lo acaban de sacar, equivalen a 57 miligramos de prednisolona, que es lo que se da usualmente por cada visita de emergencia en terapéutica de 5 días. Entonces, eso de que es mucha medicina, sáquenlo ya definitivamente para que el conocimiento también se lo transmitan a los padres y a los cuidadores de los pacientes. No es mucha medicina y muy por el contrario, la budesonida, ¿por dónde se absorbe? Es tópica. Se va a unir a los receptores de los corticosteroides a nivel bronquial. Y por si fuera poco, la budesonida tiene 195 veces más afinidad por los receptores de corticosteroides que la hidrocortisona y 15 veces más que la prednisolona, según la bibliografía adjunta que le estoy presentando en la parte inferior de la diapositiva. Por lo tanto, el corticoide inhalado está diseñado para tener un efecto tópico dentro de las paredes bronquiales y desinflamar a todas estas paredes bronquiales, reduciendo la exposición del paciente a los corticoides. Para colmo les doy un dato más. El 90% del metabolismo de la budesonida, de la poca budesonida que llega a la circulación sistémica, es hepático y al tope lo bota. O sea, por donde uno lo vea, el corticoide inhalado tiene esas ventajas respecto a lo que vendría a ser el corticoide sistémico. Y si nos vamos al crecimiento, los estudios solo han podido demostrar, como les dije, que disminuye 1 centímetro de talla lineal en los primeros 5 años de vida. Y más adelante, ya no. Entonces, efecto riesgo-beneficio. Le sigo dando todas las veces que se enferme prednisona por vía oral, cada vez que visite la emergencia y pierde una talla de 3 centímetros, o le doy corticoide inhalado y puede ser que pierda 1 centímetro. No hay comparación, Jesús. No hay comparación. ¿Y cuánto demora el tiempo de acción del corticoide inhalado? El corticoide inhalado, según la bibliografía, va comenzando a hacer un buen efecto a partir desde la primera semana. Un buen efecto antiinflamatorio. ¿Y por qué entonces tendría que dar corticoide inhalado en los niños solo 15 días? Claro, lo que pasa es que en esos pacientes no es por un tema fisiológico, doctora, sino es por un tema a nivel de evidencia. Que en los estudios
no han encontrado que hay un principio de superioridad o no inferioridad respecto a darle corticoides inhalados a un paciente que solo tiene un episodio de obstrucción bronquial al año, ¿no? Entonces, ahí sí pues la evidencia es la que dice eso. No es un tema fisiológico, sino es la evidencia. Estas son las presentaciones. Tenemos fluticasona, ya sabemos, fluticasona de 4 años, sí, nada más. Luego tenemos el salmeterol más fluticasona, que es el famoso Eronid, también conocido como Seretide, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medicamento podemos darlo, pero asociado a un step 4. No podríamos darlo en un step 3, porque ahí estamos en la parte de duplicar la dosis. No podríamos darlo en step 2, porque ahí estamos en darle dosis de corticoide inhalado bajas. ¿Y el Symbicort? El Symbicort es la budesonida más el formoterol. Ese, con nivel de evidencia, lo hemos encontrado a partir de los 6 años para arriba. Por eso es que no lo he presentado, no lo he puesto acá, pero si estamos con un paciente de 5 años y 8 meses, podríamos ya comenzar con el Symbicort a hacer el switch para darle ese medicamento. Pero ya ese sería asma 3, ¿no? Para 6 años a más. Y bueno, reconocer los síntomas del asma, cómo acceder al cuidado del médico y conocer la medicación para administrar. Hoy recibí una receta con